Hoy hablaremos del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural surgido en Alemania, Inglaterra y Francia a fines del siglo XVIII y que dominó el ambiente cultural del siglo XIX. Siguiendo la lógica de todo movimiento cultural, surgió por oposición a los movimientos culturales, tanto como las decisiones políticas, aparecen, podríamos decir, por saturación del racionalismo que primaba hasta fines del siglo XIX. ¿Qué pudo aparecer? Bueno, precisamente un florecimiento de todo lo relativo a los sentimientos. Surge el romanticismo. Beethoven, en Alemania, en la música, es su creador. Si bien la figura más importante del romanticismo literario no es de ninguno de los países citados, sino de España, sí el que están pensando, Gustavo Adolfo Bécquer. Tenemos también en Estados Unidos a Edgar Allan Poe y en Francia a Victor Hugo. Citemos en música a su figura cumbre, el genial Federico Chopin. Si bien se atribuye el inicio del romanticismo a los tres países citados, vale aclarar que en Argentina la primera obra romántica, el poema Elvira, es de 1832, del escritor Echeverría. Pasa con el romanticismo, mayor movimiento cultural de la historia, como sucede con todos los movimientos, en tanto que movimiento es exaltación de características humanas. El romanticismo existió y existirá siempre. Por ejemplo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra más conocida como El Quijote, fue escrita en su primera parte por Miguel de Cervantes Saavedra el 16 de enero de 1605. Cuando en mi presentación del taller literario Nuevas Letras en 1981 digo que más que las personas del movimiento prefiero el movimiento de las personas, hago alusión a esto de la no esquematización. No es válido decir, ahora se usa una característica para escribir, por ejemplo, ahora hay que ser surrealista, lo cual sería tanto como decirle a un jugador de fútbol, ahora se debe patear solo con el pie izquierdo. Volviendo al romanticismo, entonces, ¿qué caracteriza el romanticismo cultural y el romanticismo de todos los tiempos? La utopía, el amor por lo imposible. Para el romántico todo sueño es imposible o no es un sueño. Vale para el amor, la libertad. No es de extrañar que el socialismo venga ligado al romanticismo. El mirar al otro, el ver la pobreza, surge más fácilmente de una primacía de los sentimientos que del pensamiento. El racionalismo lleva a posturas afines a lo que se denomina la derecha, tema complicado, difícil de abordar y fuera del pensamiento literario. ¿Qué más caracteriza al romanticismo y a los románticos en todas las épocas? La extrañeza ante todo, y en tanto extrañeza, el sentirse extranjero. ¿Extranjero de dónde? Del mundo, de la realidad, de la vida misma. La adolescencia, en toda la historia de la humanidad, está liderada por el romanticismo. Nos gustan los sentimientos, las cosas del alma, y es por eso que el romanticismo es y será el movimiento cultural más famoso de todos los tiempos, y el que siempre regresa. El romanticismo está en la música popular. El tango, sin ir más lejos, tiene esencia romántica. Lo que en la década de 1970 y 80 se llamó la música melódica era romántica. Raúl Alfonsín, en Argentina, en sus discursos era romántico. Los grandes creadores de la música beat, los Beatles, tenían mucho de románticos.
el romanticismo está en todas partes. Y este taller literario en el que estamos, amigos, está dirigido por un romántico nato. Hoy y el próximo sábado vamos a proponer: seamos románticos, escribamos, como suele decirse, desde el alma. Luis Alberto Battaglia, 6 de noviembre del 2021. Bueno, buen día, Luis. Recién acabo de escuchar los audios, temprano, porque después estoy con un montón de cosas. Vos me pasa muchas veces que no, a veces no tengo tiempo ni de escucharlo, ni yo con WhatsApp, viste, a veces no me llevo muy bien, ¿no? Bueno, ante todo me alegro que hayas, a mí me ha pasado lo de WhatsApp, me han puesto que no podía entrar, tenía que liberar memoria y a veces es un lío. Así que comprendo, y bueno, y qué bueno que hayas podido trabajar ahí en Argenta. Ya me habíamos hablado de eso, está buenísimo. Y me encantó lo del romanticismo, porque hemos compartido tantas cosas vinculadas con el querido movimiento y con las actitudes que fueron, no diría prerrománticas, ¿no? Que ya eran románticas, como en el caso de Cervantes, porque de alguna manera ya en el Quijote está esa oposición, y ni hablar en los griegos, ¿no? Pensemos en Apolo y en Dionisio, ¿no? Los griegos ya buscando el famoso... ¿te acordás cuando el profesor de griego nos hablaba del hybris y del sofrosine? El sofrosine es el equilibrio, que para los griegos es fundamental. Entonces, habiendo un Apolo, el dios de la razón, que ve todas las cosas, bueno, ¿quién vino? Dionisio, ¿no? El dios del delirio, el dios de la embriaguez y los excesos. El romanticismo es eso, ¿no? Es dionisíaco. Y me acuerdo, siempre me acuerdo de, como lo hemos hablado, ¿no? Del origen más que nada alemán con el Sturm und Drang, ¿no? Que quería decir tormenta y tensión. Porque a veces, viste, cuando a veces hoy en día le llaman romántico a cualquier cosa, ¿no? Y vos y yo sabemos bien que cuando uno escucha a Beethoven, que está considerado prerromántico, pero más que nada porque él esparció el romanticismo por Europa, pero la quinta sinfonía de Beethoven, si no es romántica, ¿qué es, no? Porque esa tormenta está ahí, ¿no? Por supuesto que el concepto de la dulzura que tiene que ver con el sentimiento, que no es algo edulcorado, bueno, en Chopin se ve muy bien, pero también Chopin tiene partes bastante poderosas, ¿no? Aunque la dulzura en sí es poderosa, bueno, basta escuchar el estudio revolucionario de Chopin, ¿no? La mano izquierda es una tormenta total. Y además la cantidad de poetas y de músicos, ¿no? Bueno, ni hablar, por supuesto, nuestro querido y tremendo Chopin, pero vos fijate todos, ¿no? Schumann, Schubert, Mendelssohn, Tchaikovsky, Paganini, no sé, son tantos, el movimiento dio tanto, y en la poesía, vos pensá, por ejemplo, William Wordsworth, que escribió las famosas odas, arranca un libro invocando a Urania, que es la diosa del cielo, o sea, apuntando a lo más elevado, como diciendo al lector, miren que yo quiero volar alto, ¿no? Nunca me olvido de ese comienzo cuando él invoca a Urania, una musa tremenda, ¿no? Y ese libro de las odas dio que hablar. En el primer romanticismo, después vino hay un segundo romanticismo que tenía Lord Byron, y bueno, que a Lord Byron mucho no le gustaba el primero, pero todos tenían en común todas esas cosas que tan bien dijiste vos,
Y por ejemplo, John Keats, ¿no? El ruiseñor, la urna griega, Keats era tremendo. Borges hablaba mucho de esos poemas de Keats. Y me acuerdo que una vez Cortázar dijo, nuestro Dios, porque los dioses nuestros están en la tierra, dijo Cortázar, hablando de Borges y de otros autores. Ellos les gustaba mucho William Blake, que para ellos era el máximo poeta romántico. Y bueno, estaban los proverbios del infierno. Está ese poema tremendo que es Tiger, Tiger, ¿no? Uno, cuando lo lees en inglés, aunque no se entienda el sonido, en YouTube hay varias versiones de Tiger, Tiger, que es impresionante. Tiene un sonido el poema y lo que dice, ¿no? Hay buenas traducciones. Así que claro, claro que surgió contra el racionalismo. Y además el tema de Poe, que Poe vivió la época romántica y sí, era romántico, pero más que nada él iba para el lado también de lo gótico, ¿no? Era gótico, que el gótico fue como una vuelta de tuerca más del romanticismo, es más oscuro, pero ambos estaban de acuerdo en advertir de los excesos del progreso, ¿no? Y de la ciencia. Y ahí volvemos a Cervantes, ¿no? En una de las interpretaciones que podemos hacer de la embestida contra los molinos de viento, y bueno, ahí Cervantes ya estaba planteando ir contra la máquina, no que la maquinaria era algo todo bueno. O sea, el Quijote estaba loco y todo, pero el Quijote va contra los gigantes, porque en definitiva eran gigantes, ¿no? O sea que muy hábil Cervantes de no poner cíclopes, ¿no? Decir gigantes, ¿no? Bueno, pues que justamente el romanticismo nos genera pasión, lo cual, no sé, Borges diría que es doblemente mágico, ¿no? Como un laberinto perdido, doblemente mágico. Sí, es un movimiento que nos identifica muchísimo, porque además ¿cuántos maestros, digo, no? Bueno, Beethoven es una cosa que, además, justamente los principios, los románticos no concedían, no transaban. Ahí tenemos otro punto de contacto, ¿no? Un abrazo enorme, querido amigo.